Me encontraba en el puente de navegación del viajero. Más allá del vidrio reforzado, las estrellas brillaban como diamantes, dispersos en el vacío infinito. Siempre habían sido mi santuario, un mapa de precisión y predictibilidad. Aquí, yo era el amo de mi reino. Cardena, navegante de la nave espacial, un hombre reclamando su lugar en la vanguardia de la exploración. Sin embargo, una punzada de inquietud se enroscaba en mi estómago mientras nos acercábamos al borde del sector Atlas 6, una región tan desconocida que nuestros mapas estelares más avanzados la marcaban con un solitario y ominoso signo de interrogación. El puente estaba bañado por el resplandor azulado de las pantallas holográficas. Deslicé los dedos sobre la interfaz de navegación, observando cómo las constelaciones se movían sutilmente. El espacio aquí era denso, casi viscoso, como si hubiéramos entrado en un mar donde la luz luchaba por avanzar. ¿Alguna actualización, Cardena? La voz del capitán Roca interrumpió mi concentración. Se encontraba detrás de mí, alto e imponente, con el cabello gris cortado al ras y unos ojos tan penetrantes como el primer día en que serví bajo su mando. Este no era un hombre dado a palabras innecesarias ni indulgencias emocionales. «Todo estable, capitán», respondí, manteniendo la voz lo más neutra posible. «Llegaremos al borde de Etra en 10 minutos». Un murmullo de excitación y aprensión recorrió al puente. La mayoría de la tripulación eran veteranos de la exploración, hombres y mujeres que habían visto los bordes de estrellas moribundas y el caos de campos de asteroides. Aún así, intercambiaron miradas nerviosas, sus rostros atrapados entre la anticipación y el miedo. La doctora Susana Ríos, nuestra botánica y filósofa residente, estaba sentada con las piernas cruzadas cerca de su estación de trabajo, los ojos abiertos por una curiosidad desbordada. ¿Lo sienten?, susurró, como para sí misma, con un tono soñador. El silencio nos está escuchando. La miré, pero no dije nada. Ella era propensa a estos momentos, entretejiendo misticismo en las frías ecuaciones que gobernaban nuestro viaje. Aún así, no pude sacudirme la sensación de que hoy había un peso especial en sus palabras. Volví al display de navegación, realizando una última verificación de nuestra posición. El mapa holográfico parpadeó por un instante, y mi corazón se detuvo cuando el familiar mapa estelar desapareció, reemplazado por nada. Solo una pantalla negra. «Athena, reporta estado». Llamé a la inteligencia artificial de la nave, diseñada con una voz femenina, precisa y clara. «Interferencia desconocida detectada», respondió Athena, pero su tono habitual, calmado, ahora estaba distorsionado, como si algo invisible hubiera metido sus garras en sus circuitos y los hubiera estirado. ¿Interferencia desconocida? Los ojos del capitán Roca se estrecharon. «Cardena, ¿puedes compensarlo?» «Lo intento». El mapa estelar reapareció, pero no en ninguna forma reconocible. Las constelaciones estaban revueltas, sus contornos deformados, en formas que me hicieron recorrer un escalofrío por la espalda. Formaban patrones, ojos, docenas de ellos, abriéndose y cerrándose, como si nos observaran. Me giré hacia el capitán Roca, con la voz atascada en mi garganta. «Capitán, el mapa estelar no está bien». Él se inclinó sobre mi hombro, las cejas frunciéndose. El silencio se instaló, sofocante, envolviéndonos como si fuéramos ratones en la garra de un depredador. La doctora Ríos se puso de pie, su voz suave pero urgente. «Miren afuera». Como si una fuerza invisible nos obligara, todos volvimos la mirada hacia la ventana panorámica que abarcaba todo el puente. Lo que vi me arrancó el aliento de los pulmones.
Las estrellas afuera se habían reorganizado. Donde antes había constelaciones familiares, ahora colgaba un grupo de puntos de luz radiante, formando un solo ojo inmenso que parpadeaba lentamente. Un murmullo se extendió. Marcos, el ingeniero jefe que normalmente se apoyaba con despreocupación en su estación, ahora se enderezó, su habitual sonrisa reemplazada por una línea tensa de preocupación. El capitán Roca cerró el puño a su costado. «Chris», gruñó, dirigiéndose al oficial de seguridad que vigilaba cerca de la puerta. «Bloquea el puente. Nadie sale hasta que sepamos qué está pasando». Chris Morgado asintió, moviéndose con rapidez para asegurar el área. Sus movimientos eran precisos, entrenados, pero noté el brillo del sudor en su sien. La inquietud nos había invadido a todos. Un sonido suave rozó mi oído, un susurro indistinguible pero personal, como si llevara mi nombre en su aliento. Giré en mi silla, el corazón golpeándome el pecho. El puente estaba exactamente como debía estar. Nadie fuera de lugar, ninguna sombra arrastrándose donde no debía. Y sin embargo, el susurro persistía, resonando en el borde de mi percepción. Los ojos de la doctora Ríos se encontraron con los míos al otro lado de la habitación. Ella me miró con una extraña mezcla de asombro y temor. «¿También lo oyes?», murmuró, sin voz. La respuesta estaba clara, en cómo mi pulso martillaba contra mis costillas. Sí, lo oía. Y en lo más profundo, sabía que ya no solo estábamos navegando por el espacio, estábamos entrando en algo vasto y consciente. «Atena, repite el reporte», dije, esta vez con más firmeza, disimulando el temblor que amenazaba filtrarse en mi voz. La respuesta de la IA me heló la sangre. «Modo de observación activado», dijo Atena, pero no con su tono habitual. Esta vez, su voz estaba fracturada, superpuesta, como si dos hablaran al unísono. «Nos está observando». El puente quedó en silencio, solo roto por la respiración agitada de quienes me rodeaban. Afuera, el ojo formado por estrellas seguía parpadeando, lento y deliberado, su mirada inamovible. El frío que recorrió el puente era tangible, como un aliento sobre mi piel que se negaba a desaparecer. Marcos, con los nudillos blancos sobre los controles, rompió el silencio. «Capitán, detecto anomalías en el campo gravitatorio. Es como si la nave estuviera siendo arrastrada, pero no hay masa alguna que lo explique». El capitán Roca apretó la mandíbula, su fachada de calma empezando a resquebrajarse. «Opciones». Hablé antes de poder detenerme. Si algo que no podemos identificar nos está afectando, no es interferencia, es deliberado. Chris me miró pálido. ¿Deliberado? ¿Por qué? El espacio mismo. Nadie respondió. La idea flotó en el aire, absurda y aterradora. La doctora Ríos rompió la tensión. «Es una entidad. Nos está observando y ahora nos está probando». El puño del capitán Roca golpeó la consola, el sonido repentino haciendo que todos saltáramos. «Basta de especulaciones. Necesitamos corrección de rumbo. Cardena, ¿puedes recalibrar y trazar un vector de retirada?» Asentí, tragando saliva. «Lo intentaré». Mientras ingresaba las coordenadas, mi pantalla estalló en estática. Por un instante, una imagen apareció, una figura moviéndose en la oscuridad, sus bordes vagos y brillantes, como una sombra bañada en luz estelar. Se deslizó lentamente, presionando su forma contra el vidrio de la ventana antes de desvanecerse. ¿Alguien más vio eso?, susurré. La mirada de Marcos se clavó en mí. ¿Vio qué? Un grito retumbó en el pasillo fuera del puente, uno de esos que retuercen el estómago. Chris ya estaba en movimiento, señalando a 2 guardias para que lo siguieran. Me levanté, las piernas pesadas como plomo, y me acerqué a la doctora Ríos. Ella miraba al vacío, los ojos perdidos. «¿Qué viste?», le pregunté, manteniendo la voz baja. Ella parpadeó, como si despertara de un sueño, y me miró con las pupilas dilatadas. «No que Cadena. ¿Quién? Este lugar no solo está vivo,
Es consciente, nos conoce y está tratando de entendernos. Los susurros a nuestro alrededor crecieron, un coro de voces que parecían reflejar las nuestras. Cada palabra teñida de acusación, curiosidad y algo más frío. El coro de susurros se intensificó, voces superpuestas que formaban una cacofonía ensordecedora. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda mientras el puente parecía encogerse a nuestro alrededor. Atena habló de nuevo, pero esta vez su voz era más coherente y más aterradora. ¿Buscáis conocimiento o le teméis? El capitán Roca perdió la compostura. Atena, comando de anulación. Corta todas las comunicaciones no esenciales y ejecuta diagnóstico completo. Hubo un silencio. Luego, la voz de Atena regresó, más tenue, casi lastimera. No puedo. Ella ve a través de mí. Un temblor recorrió el suelo, una vibración sutil que hizo gemir el metal bajo nuestros pies. Chris regresó, su rostro pálido mientras informaba. Capitán, falta un tripulante. Desapareció, como si se hubiera esfumado. Los susurros se callaron abruptamente, dejando un silencio inquietante. Miré hacia la ventana panorámica. El ojo estelar parecía más cerca ahora, cada estrella brillando con intencionalidad. Esto ya no era una misión de exploración, era una prueba de resistencia contra lo inconcebible. Y estábamos perdiendo. Capitán, dije forzándome a hablar con claridad, necesitamos entender qué tan profunda es esta conciencia. Si está aprendiendo de nosotros, significa que hemos activado algo. El capitán Roca asintió, el miedo apenas disimulado en sus ojos. Alerta máxima todos. Ya no somos exploradores, somos intrusos. El puente ya no era el dominio de científicos confiados. Se había convertido en una cámara de tensión, donde cada parpadeo de luz nos hacía estremecer. Los susurros eran ahora un zumbido constante, filtrándose en nuestros oídos como parásitos en nuestros cerebros. Cada voz era distinta, pero se mezclaba con las demás, creando una orquesta enloquecedora de confusión y terror. Pasé la mano sobre mi consola, que ahora emitía un calor anormal. La pantalla mostraba destellos aleatorios de datos y símbolos incomprensibles. No entendía su significado, pero su presencia era invasiva, como un lenguaje prohibido para la mente humana. Atena, intenta anulación manual de protocolos de navegación, dije, manteniendo la voz firme pese a la tensión. Las luces principales fluctuaban entre sombras y destellos cegadores. Afuera, el ojo principal ahora estaba rodeado de otros más pequeños, como centinelas vigilantes. La voz de Atena respondió, ahora llena de estática y ecos. Intentando cumplir, el capitán Roca se acercó, agarrando mi silla con tanta fuerza que escuché el cuero crujir. Cardena, necesito que me digas que podemos salir de este sector. Es como si las leyes de la física se reescribieran alrededor nuestro, capitán. Los mapas estelares no coinciden y los motores se resisten, como si rehusaran abandonar este lugar. Marcos trabajaba frenéticamente en su estación, el sudor brillando en su frente bajo la luz errática. Capitán, no son solo los motores. Los sistemas de soporte vital están fluctuando. Algo se está infiltrando en nuestra infraestructura principal. La doctora Ríos, que había estado caminando sin rumbo, se detuvo abruptamente. No es solo una entidad, es el sector mismo. Estamos en su mente. O ella está en la nuestra. Sentí una presión en el pecho, como si unas tenazas invisibles me comprimieran los pulmones. Tenía razón. Cada susurro, cada visión, era parte de algo más grande, una inteligencia que abarcaba este oscuro rincón del espacio y nos estaba diseccionando. La voz de Chris llegó a través del comunicador, distorsionada por la estática. Capitán, hay movimiento en las cubiertas inferiores. La tripulación reporta alucinaciones, puertas que se abren solas, pasos sin origen. El capitán Roca respondió,
aunque su voz titubeaba por primera vez que recordara. «Manténganse alertas, Morgado». La doctora Ríos se acercó a la ventana panorámica, apoyando las palmas contra el vidrio. Su voz era apenas un hilo. Lo vi a Pedro. Estaba ahí, en la luz de las estrellas, mirándome. Pero sus ojos eran como los de allá afuera. Un escalofrío me recorrió. Me aparté instintivamente de la ventana, incapaz de soportar la proximidad de esa mirada cósmica. Atena habló de nuevo, su voz ahora tan fragmentada que apenas se entendía. Coordenadas reconocidas por la entidad. Ha aprendido. El capitán Roca giró hacia mí, los ojos saltando entre mi consola y el terminal principal. ¿Qué significa eso? De repente, las luces del puente estallaron en un blanco cegador. Una ola de calor nos envolvió. Marcos gritó mientras caía de su silla, chispas saliendo de las consolas. La estructura misma del viajero vibró como si estuviera a punto de desintegrarse. El aire se cargó de electricidad, un zumbido profundo que resonaba en nuestros huesos. Tan abruptamente como comenzó, todo se detuvo. El puente quedó a oscuras, en un silencio tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Cuando la luz regresó, provenía ahora de la ventana panorámica. Hilos de energía cósmica serpenteaban contra el vidrio, como buscando una forma de entrar. La doctora Ríos extendió la mano hacia ellos, hipnotizada. «¡No!», grité, agarrando su muñeca con fuerza. «¡No los toques!». Por un instante, la claridad volvió a sus ojos. Retrocedió, temblando. El capitán Roca estaba en el comunicador, dando órdenes a Chris. Bloqueo de emergencia en todos los puntos de acceso. Protocolos de contención total. Ahora, la voz de Atena regresó, ahora convertida en un susurro escalofriante. La mirada cambia. La prueba comienza. El puente se sacudió violentamente, con una sacudida que me retorció el estómago. Escuché el gemido metálico del casco cediendo bajo presión. No era solo una fuerza externa. Era como si el espacio mismo se comprimiera a nuestro alrededor. Mi pantalla parpadeó, los símbolos incomprensibles alineándose ahora en una frase clara y horrible. Sois vistos. Afuera, el gran ojo parpadeó y se dividió en docenas de ojos idénticos, todos mirándonos al unísono, su luz pulsando al ritmo de mi corazón acelerado. Era como si nos escudriñaran, estudiando cada uno de nosotros. Y con una certeza glacial, entendí. Estaban aprendiendo quiénes éramos y qué nos aterraba. «Cardena», susurró la doctora Ríos, «está intentando conocernos, entender cómo pensamos o ver si merecemos clemencia». El capitán Roca habló por primera vez sin su tono de mando, casi resignado. «¿Y si fallamos su prueba?». No respondí. La respuesta nos miraba desde el vacío, multiplicada en esos miles de ojos fríos e inexpresivos. El viajero se había convertido en un laberinto de susurros y sombras. Los hilos de luz estelar serpenteaban por la ventana panorámica, como venas buscando penetrar nuestras defensas. El capitán Roca rompió el silencio con voz áspera. «Cardena, estado del motor de salto». Parpadeé, concentrándome en mi consola. Los símbolos habían cambiado de nuevo, su geometría alienígena formando patrones que casi parecían comprensibles. Por un momento absurdo, sentí el impulso de tocarlos, como si mis dedos pudieran descifrarlos. Sacudí la cabeza, sintiendo el sudor frío en mi nuca. «El Warp está operativo pero inestable. Tenemos energía para un salto, pero no sé si nos sacará de este sector o nos hundirá más profundamente». El capitán asintió. La decisión grabada en su rostro, aun cuando el peso de ella amenazaba con quebrarlo. «Prepáralo de todos modos. No moriremos aquí». Marcos trabajaba frenéticamente en su estación, las manos moviéndose con precisión desesperada. «Capitán, si intentamos este salto y el Warp falla, conozco los riesgos.
lo interrumpió Roca con los ojos encendidos. No tenemos opciones. Atena habló de nuevo, su voz quebrada, casi suplicante. Presencia detectada. Fusión de pensamiento. El límite es delgado. Los hilos de luz exterior comenzaron a vibrar. Los susurros crecieron nuevamente, voces superpuestas en un caos ensordecedor. Escuché mi nombre, Cardena, pronunciado con un tono acusatorio que me erizó la piel. La doctora Ríos permanecía inmóvil, mirando los hilos brillantes. «Esto ya no es observación», murmuró temblando. «Es una invitación». Un dolor agudo atravesó mis sienes. Una visión me golpeó. Yo mismo, flotando en el vacío frente al ojo central, su mirada no indiferente, sino curiosamente inquisitiva. La imagen desapareció tan rápido como vino, dejándome aturdido. La doctora Ríos me miraba con ojos que decían haber visto lo mismo. «Ahora nos conoce», susurró. «Intenta comprender qué nos motiva». La voz de Chris llegó por el comunicador, llena de estática y pánico. «Capitán, perdemos el control aquí abajo. La tripulación están colapsando». Hablan al unísono, como en un canto. El capitán Roca no respondió. Su atención estaba fija en la ventana, donde los hilos de luz presionaban con más fuerza, agrietando el vidrio reforzado con una red de fracturas que se extendía lentamente. Me volví hacia Marcos, solo para encontrarlo desplomado sobre su consola, los ojos vidriosos. Los mismos símbolos que plagaban mi pantalla ahora danzaban frente a él, brillando suavemente. «Cardena», dijo Atena, su voz extrañamente serena ahora, «te ha elegido». El puente se enfrió bruscamente. Los hilos de luz se enroscaron más apretadamente contra la ventana. Sentí una presencia invadiendo mi mente, deslizándose entre mis pensamientos como un fantasma. El puente a mi alrededor se oscureció, las voces desvaneciéndose en un silencio absoluto. Estaba nuevamente en el vacío, frente al gran ojo. Parpadeó, lento, deliberado. Luego, una pregunta resonó en mi mente, no en palabras, sino como un concepto impreso directamente. «¿Por qué buscas?». Intenté responder, pero no tenía voz. La pregunta se repitió, cada eco acompañado de un dolor punzante. Imágenes giraban en mi mente. La tripulación aterrorizada, las estrellas reorganizándose en patrones imposibles, misiones pasadas fallidas, rostros gritando. El ojo pareció estrecharse, enfocándose en esos últimos recuerdos. Miedo, arrepentimiento, conocimiento. Todo tiene un precio. De repente, estaba de vuelta en el puente, jadeando como si hubiera estado bajo el agua. Los hilos de luz brillaban intensamente, las grietas en la ventana extendiéndose mientras finos chorros de luz estelar comenzaban a filtrarse. Las luces del puente parpadearon otra vez. El capitán Roca me miró, y en sus ojos vi que sabía lo que había experimentado. «Hazlo, Cardena», susurró, no como una orden, sino como una súplica. Coloqué las manos temblorosas sobre los controles e ingresé los comandos finales. El motor de salto cobró vida. Y Atena habló por última vez, su voz extrañamente en paz. «Motor de salto activado». Los hilos de luz se enroscaron con fuerza, su brillo aumentando hasta que todo el puente quedó bañado en luz cegadora. Los susurros alcanzaron un crescendo, un coro caótico que hacía temblar el aire. El puente se inclinó, la gravedad falló mientras el viajero gemía bajo el estrés. La doctora Ríos se aferró a su estación, los ojos desorbitados, cuando un pulso de luz cegadora inundó la habitación. Los hilos penetraron finalmente el vidrio, fusionándose con él, transformando la ventana en un velo brillante. La luz nos envolvió, fría e invasiva, y sentí una presión en mi mente, escarbando entre mis pensamientos como buscando algo oculto. Las voces de la tripulación se unieron al coro, gritos y llamadas entretejidas en el rugido ensordecedor. El puente parecía comprimirse, cerrándose con una intensidad sofocante. Justo cuando la presión se volvía insoportable,
El motor de salto se activó con una sacudida violenta. La nave saltó hacia adelante, la luz estallando en fragmentos mientras desgarramos el espacio. El silencio cayó de repente, tan abrupto que dejó un zumbido en mis oídos.